El sistema de telescopios Atlas, ubicado en la cima de una montaña en Hawái, detectó un tenue punto de luz que se movía lentamente contra el fondo de estrellas. Al principio, nada extraordinario, algo que ocurre decenas de veces por noche. El objeto fue catalogado como 2023 A3, una denominación común para los cometas recién descubiertos. No se dio la alarma. No se escribió ningún artículo. Era solo otra roca helada que se precipitaba por el espacio profundo. Pero en cuestión de unas semanas, ese punto se convertiría en un hito en la historia de la astronomía. Los cálculos comenzaron a salir de las máquinas de análisis. La órbita era hiperbólica, no elíptica. Esto significaba que no era un cuerpo de nuestro sistema solar, sino un viajero interestelar, el tercero detectado en la historia de la humanidad. Astrónomos de todo el mundo enfocaron sus telescopios hacia el nuevo visitante. Recibió un nuevo nombre, Atlas, siendo 3I un acrónimo de Tercer Objeto Interestelar. Al parecer, estábamos ante otro viajero de más allá de las estrellas, como el famoso Oumuamua en 2017 y 2I Borisov en 2019. Solo que esta vez algo andaba mal, muy mal. La primera anomalía provino de los números. Las estimaciones iniciales mostraron que 3I Atlas era de 1000 a 100.000 veces más masivo que cualquier otro cuerpo interestelar jamás observado. Esta diferencia absurda violaba todos los modelos estadísticos. En pocas palabras, era como pescar 3 veces seguidas en el océano y, al tercer intento, sacar un animal del tamaño de una montaña. La probabilidad de que esto ocurra de forma natural es prácticamente nula. Y cuando la ciencia se topa con algo estadísticamente imposible, solo hay dos opciones. O los modelos se equivocan, o la realidad miente. Pero el problema no era solo el tamaño. El espectro químico del objeto reveló una firma que nadie esperaba encontrar en algo natural. Detectaron níquel sin hierro. En la naturaleza, estos dos elementos nacen juntos, se forman en explosiones de supernovas y se dispersan por el cosmos como hermanos inseparables. Encontrar níquel aislado es como encontrar polvo de oro sin rastro alguno del mineral que lo contiene. Esto no ocurre en los procesos naturales conocidos, explicó un investigador del Centro de Astrofísica de Harvard. Es algo que solo observamos en aleaciones refinadas industrialmente. Fue entonces cuando el nombre Avi Loeb ha vuelto a dar que hablar entre los expertos. El astrofísico de Harvard, conocido por desafiar la ortodoxia científica, declaró públicamente que 3I Atlas podría representar tecnología interestelar. Y esta vez, no se trataba de una ficción. Loeb dirigió un equipo de análisis que revisó cientos de mediciones de la trayectoria del objeto. Lo que encontraron fue aún más desconcertante. A pesar de exhibir una coma intensa, la nube gaseosa que se forma cuando el hielo de un cometa se evapora, el 3I Atlas apenas sufrió ninguna desviación de tu ruta. Esto es físicamente incoherente. Los cometas son impulsados por chorros de gas como pequeños cohetes naturales. Cuanto más activos son, más varían su trayectoria. Pero 3I Atlas parecía ignorar las leyes de la mecánica celeste. La única explicación plausible era que él era extremadamente masivo, algo entre 30 y 70.000 millones de toneladas. En términos comparativos, es como si una sola roca flotando entre las estrellas pesara el equivalente a todas las montañas del Himalaya juntas. Esta cifra alertó a astrónomos y físicos. El espacio interestelar debería estar lleno de pequeños fragmentos, no de colosos de este tamaño. 3I Atlas era demasiado grande, demasiado denso y demasiado activo. Y lo más desconcertante, parecía estadísticamente imposible. ¿Cómo es posible que algo así cruce el vacío entre las estrellas sin que hayamos detectado nada parecido antes? ¿Por qué exactamente? Tercer objeto. Lo descubierto es también lo más gigantesco, lo más químico y lo más improbable. La ciencia odia las coincidencias, y esta era una alineación demasiado improbable como para ignorarla. A medida que los telescopios ajustaban sus lentes, comenzó a crecer una competencia silenciosa entre los observatorios. La ESA, la NASA y el Observatorio Gemini competían por ventanas de observación. Cada imagen revelaba detalles que profundizaban el misterio. Había chorros direccionales de material que emanaba de regiones específicas del núcleo, como si el objeto controlara su propia liberación de gases. Esto no se observó en los cometas comunes. En ciertas exposiciones a largo plazo,
El brillo exhibió un patrón de polarización anómala, lo que sugiere superficies metálicas parcialmente reflectantes. Lo que hasta entonces parecía un cometa inusual, comenzó a tomar la forma de ingeniería, hubo consenso. Pero la comparación con los desechos naturales, arruinado, un cuerpo tan masivo, con una composición antinatural y un comportamiento inusualmente activo, no debería existir. Y sin embargo estaba allí, viajando a través del sistema solar a 70.000 kilómetros por hora. Pero la historia se vuelve más extraña cuando retrocedemos en el tiempo. Antes de 3I Atlas, 2 visitantes habían pasado por allí. El primero, Oumama, en 2017, dejó a los científicos perplejos por acelerar sin chorros visibles. El segundo, 2I Borisov, en 2019, parecía normal, pero presenta química incompatible con los cometas en nuestro sistema lleno de monóxido de carbono. Y ahora, el tercero aparece como un titán artificial o una anomalía estadística viviente. 3 visitas, 3 violaciones de la física. Estas coincidencias forman un patrón perturbador. Si el primer visitante parecía una sonda de luz y el segundo un mensajero químico, el tercero, él puede ser la estructura principal, algo lo suficientemente grande como para albergar o generar a los demás. Hasta hace poco, esta hipótesis habría sido ridiculizada. Ahora, sin embargo, con cada dato que refuerza la improbabilidad natural de 3I Atlas, la risa se ha convertido en silencio. El universo no revela secretos fácilmente, y cuando algo desafía tanto el azar como la física, es señal de que hay una narrativa oculta en marcha. En los próximos meses, los análisis revelarán un detalle que cambiará por completo el curso de la investigación. Una pista química tan improbable que dejará incluso al más escéptico preguntándose si realmente estamos viendo un cuerpo natural o algo fabricado. Hay puntos que la ciencia todavía evita discutir abiertamente, pero cualquiera que ya haya empezado a prestar atención a las señales, sabe que hay investigaciones fuera del circuito académico tradicional. De hecho, algunos de estos análisis están recopilados en un documento que pocas personas conocen. Hablaremos más sobre esto al final. Poco después de la publicación de los primeros informes de 3I Atlas, algo curioso comenzó a suceder. Instituciones científicas de diferentes países comenzaron a revisar discretamente sus modelos de densidad media de objetos interestelares. La razón era simple: las cifras no cuadran. Un cuerpo de 30.000 millones de toneladas, activo, reflejando la luz y expulsando chorros de gas sin desviarse de su trayectoria, no encajaba en ningún modelo. En teoría, no podría existir. El Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL, de la NASA, volvió a ejecutar los cálculos de aceleración, comparándolos con los de Oumuamua y Borisov. El resultado fue unánime. Mientras que los 2 primeros visitantes respondieron a las fuerzas externas con pequeñas variaciones, el 3I Atlas se comportó como un cuerpo con alta rigidez estructural, casi insensible a la presión del gas o la gravedad solar. Es como una pieza sólida, no un montón de escombros, observó un ingeniero del JPL, que habló bajo condición de anonimato. Esta observación fue crucial. Indicó que el núcleo del objeto no era poroso, como los cometas comunes, sino compacto, denso, casi metálico. Avi Loeb, siempre a la vanguardia de las controversias cósmicas, publicó un análisis en cartas de la revista Astrofísica. En él, comparó el comportamiento de 3I Atlas con el de una estructura con simetría deliberada, capaz de minimizar las variaciones de empuje, lo que, según él, sería consistente con el diseño intencional. La declaración no fue bien recibida. El consenso científico suele rechazar interpretaciones fuera del marco naturalista, pero Loeb recordó algo inquietante: el níquel aislado hallado en el espectro. Si fuera una aleación metálica refinada, el comportamiento sería exactamente ese, escribió. A medida que el debate se intensificaba, los observatorios independientes comenzaron a publicar datos adicionales. El telescopio Gemini Sur en Chile registró una polarización negativa extrema en luz reflejada, algo que rara vez se ve, salvo en superficies lisas y altamente reflectantes como el hielo puro o el metal pulido. Esta medición, de 2,77%, es prácticamente imposible para los cometas compuestos de polvo irregular. De repente,
Lo que parecía una discusión teórica empezó a resonar en reuniones técnicas, foros científicos e incluso en despachos políticos. Pero el impacto no se limitó a la comunidad científica. El público comenzó a seguir el caso como si fuera un thriller astronómico. Vídeos que explicaban el Enigma 3i Atlas se hicieron virales en YouTube. Los foros de astrofísica se inundaron de simulaciones, comparaciones e hipótesis sobre su origen artificial. Y mientras la ciencia luchaba por mantener el rigor, la curiosidad colectiva ya estaba transformando el objeto en un símbolo moderno de ruptura, algo que obliga a la humanidad a enfrentarse a sus propios límites de conocimiento. Lo cierto es que descubrimientos como este generan un efecto psicológico poco común. Combinan fascinación e incomodidad. Porque si algo tan colosal e improbable realmente cruzó el espacio entre las estrellas, ¿qué más podría haber ahí fuera? ¿Y qué más nos estamos perdiendo? Aquí es donde la ciencia y la filosofía se reencuentran. 3i Atlas desmantela la narrativa cómoda de que entendemos la naturaleza. Sugiere que el universo podría albergar procesos que imitan la inteligencia, incluso sin ser necesariamente tecnológico. O por el contrario, que la tecnología puede disfrazarse de naturaleza también, que engaña a sus propios creadores. El impacto de esto es profundo. Imaginen qué sucedería si dentro de un año, una sonda de la ESA confirma la existencia de estructuras internas organizadas dentro del núcleo, cámaras huecas, canales o fragmentos metálicos simétricos. El concepto de vida inteligente cambiaría instantáneamente. La pregunta ya no sería, ¿estamos solos? Convertirse cuánto tiempo llevamos observándonos. Mientras esta respuesta no llega, los ojos del lagarto mundial a Marte. Las misiones Mars Express STGO de ExoMars se ubicaron estratégicamente para observar el paso de 3i Atlas. Cuentan con sensores capaces de detectar compuestos orgánicos y radiación específica que podrían indicar actividad anómala. Por primera vez, la humanidad tendrá la oportunidad de observar de cerca un cuerpo interestelar antes de que desaparezca en el abismo. Y aquí hay un punto esencial. Nunca hemos estado tan preparados para observar y, sin embargo, tan mal equipados para comprender. El mero hecho de que exista un objeto como 3i Atlas ya sacude los cimientos de los modelos de formación planetaria. Las teorías actuales, como el modelo de acreción del núcleo, sugieren que los planetas gigantes tardan millones de años para formarse a partir de partículas de polvo. Pero si colosos ya preparados cruzan el espacio, llevando consigo bloques de construcción planetarios, todo cambia. Serían semillas de mundos, acelerando la creación de sistemas enteros. Esto explicaría por qué vemos planetas gigantes gaseosos tan jóvenes alrededor de estrellas recién nacidas, algo que ha desconcertado a los astrofísicos durante décadas. 3i Atlas, por lo tanto, no es solo una curiosidad cósmica. Es un punto de inflexión epistemológico. Obliga a la humanidad a reevaluar lo que entiende por azar, vida y creación. Y aquí es donde entra el lado humano de la historia. Cuando lo imposible se vuelve medible, la reacción más común no es la aceptación, sino negación. La ciencia reacciona como un espejo de la psique humana. Resiste lo que no encaja, hasta que la realidad se vuelve innegable. Este conflicto entre creencia y evidencia está sucediendo ahora mismo, en laboratorios, en universidades y en debates en línea. Si has llegado hasta aquí, es porque formas parte de la minoría que no se conforma con respuestas fáciles. Así que aprovecha este momento. Suscríbete y sigue esta investigación con ojo crítico y mente abierta. Porque lo que sigue no es especulación, es un registro. En los próximos capítulos de esta historia, la ESA y la NASA publicarán datos sin precedentes. Pero entre ellos, hay un detalle que ya ha circulado en informes internos. Anomalía térmica periódica registrado por espectrómetros orbitales. Algo que pulsa a intervalos regulares, como si 3i Atlas tuviera un ritmo interno. Un ritmo. Y esta pulsación, discreta, constante y absolutamente inexplicable, puede ser la primera señal de que lo imposible no es solo un error estadístico, sino algo vivo. En los últimos meses, mientras los telescopios en la Tierra y Marte registran cada movimiento de 3i Atlas, algo curioso ha comenzado a ocurrir entre bastidores de la ciencia. Algunas imágenes se han publicado,
mientras que otras simplemente han desaparecido de las plataformas oficiales, reemplazadas por declaraciones vagas y genéricas. Ningún científico afirma abiertamente que exista censura, pero tampoco nadie se atreve a negarlo. La explicación oficial siempre es la misma: verificación de datos en curso. Tras este lenguaje neutral, se esconde una tensión creciente, porque ahora, más que nunca, es evidente que lo que orbita el Sol ahora mismo no es solo un visitante pasajero, es una provocación cósmica. 3I Atlas desestabilizó mucho más que ecuaciones. Expuso una antigua herida de la humanidad, la necesidad de creer que tenemos el control. Durante siglos, la ciencia ha cimentado su autoridad sobre la idea de la previsibilidad. Todo tiene una causa, un patrón, una explicación dentro de leyes conocidas. Pero ¿qué ocurre cuando aparece algo que obedece a leyes que aún no conocemos? Cuando un cuerpo interestelar exhibe señales que desafían tanto la física como la estadística, la pregunta deja de ser ¿qué es? Y se convierte en lo que revela sobre nosotros. Ignorar 3I Atlas, o cualquier evidencia que desmantele nuestra cosmovisión, tiene un alto costo. Porque negar lo que desafía nuestras certezas es negar la evolución misma del pensamiento. Y eso es precisamente lo que está en juego, la frontera entre lo conocido y lo insondable. El objeto no solo viaja entre las estrellas, él recorre las fallas de la conciencia humana, trascendiendo nuestros dogmas científicos y creencias filosóficas. Nos obliga a afrontar una pregunta incómoda. ¿Es el universo realmente un mecanismo impersonal? ¿O un sistema vivo que observa, reacciona y se expresa a través de la materia misma? Esta pregunta no es nueva. Filósofos como Giordano Bruno y Spinoza ya la han planteado, sugerido, que la mente y el cosmos son expresiones de la misma sustancia. Hoy en día, físicos como Roger Penrose y David Chalmers debaten si la consciencia podría ser una propiedad fundamental del universo, como la gravedad o el espacio-tiempo. Y cuando aparece un objeto como 3I Atlas, rompiendo todas las expectativas, esta hipótesis cobra una fuerza inesperada. Tal vez el universo no sea solo siendo observado, sino mirando hacia atrás. Y aquí es donde comienza el verdadero impacto. Si 3I Atlas es natural, redefine el origen de los planetas, obligando a replantear por completo cómo nacen los mundos. Si es artificial, confirma que no somos la primera civilización en cruzar el vacío entre las estrellas. Ambas posibilidades nos desplazan del centro de la narrativa cósmica, y ninguna es cómoda. El primero destruye el orgullo científico, el segundo, el orgullo existencial. Pero el silencio institucional sobre el caso es lo más inquietante. La ESA está preparando un informe técnico para principios del próximo año. La NASA, por su parte, anunció revisiones internas y pospuso conferencias públicas. Fuentes vinculadas a proyectos de análisis espectral afirman que existe una anomalía persistente en las lecturas de emisión térmica del objeto, algo que oscila a intervalos regulares como si existiera una frecuencia de trabajo. Ningún organismo natural conocido emite pulsos de calor rítmicos. La escala es estable. Esto no es solo un detalle técnico, es una frontera, y cada frontera que la ciencia duda en cruzar se convierte en caldo de cultivo de lo desconocido. Quizás por eso este tema causa tanta incomodidad. No se trata solo de astronomía, se trata de conciencia, sobre el hecho de que el cosmos, en su inmensidad, puede contener una inteligencia que no se expresa en palabras, sino en estructura, proporción y propósito. Y esta es la reflexión que muchos evitan hacer. Si la materia es capaz de organizarse con tanta precisión como para generar vida, ¿podría ser que la vida no sea el universo reconociéndose a sí mismo? 3I Atlas refleja esta pregunta. Un cuerpo que no encaja, que no exige aceptación, que simplemente existe y con su presencia desmantela las fronteras entre lo natural y lo creado. Por lo tanto, reducir esta historia a un simple misterio astronómico sería un error. Representa el punto de inflexión donde la física se encuentra con la metafísica, y donde la humanidad se ve obligada a admitir que quizás nunca ha mirado al cielo con los ojos verdaderamente abiertos. Si sientes que esta duda no termina aquí es porque no debería terminar aquí. El libro electrónico, La mente del creador. ¿Es consciente el universo? Él era. Escrito precisamente para quienes desean trascender esta frontera. Profundiza la investigación que iniciamos aquí, explorando las conexiones entre la ciencia, la conciencia
y la naturaleza inteligente de la realidad. Puedes encontrar el enlace o comentario fijado. Puedes acceder directamente a través de código QR en el Cuerpos, la continuación lógica de este viaje. El siguiente paso para quienes entienden que el universo no es solo algo que observamos, sino algo desde lo cual somos parte de. Puede que no haya una respuesta definitiva sobre 3i Atlas a corto plazo, pero hay algo que ya se está revelando, silenciosa e irreversiblemente. Nuestra propia limitación a la hora de reconocer lo extraordinario cuando se presenta ante nosotros. La verdadera pregunta no es si es natural o artificial, sino si todavía somos capaces de ver sin filtrar lo que queremos creer. Entonces, si este tema te conmueve, me gusta, comenta y suscríbete. No solo para seguir el canal, sino para mantener viva la investigación. Porque cuando el silencio entre las estrellas comienza a hablar, solo aquellos que realmente escuchan entenderán lo que se está diciendo. Y ahora, mientras 3i Atlas se lanza hacia el Sol, recuerden esta imagen. Un cuerpo colosal, cruzando el vacío, llevando en su brillo metálico la duda más antigua del cosmos. ¿Quién está realmente mirando a quién?